En las células del sistema nervioso. O sea, él afecta a los ganglios linfáticos. Afecta a los ganglios linfáticos. Entonces dime cuál es. Él se queda, él se el queda, o sea, como él es en la mayoría de los casos latente, él se esconde en este ganglio linfático para que nuestro sistema inmune crea que lo ha combatido, entre comillas, pero él se queda ahí y por motivo de estrés es que vuelve a aparecer. ¿Cuál es la enfermedad primaria del virus tipo 2? ¿Cómo? ¿Cuál es la enfermedad primaria que causa? La enfermedad genital. Enfermedad genital. Sí, ¿Y el señora. tropismo es por los ganglios? Pues no. Por las mucosas. Ok. Bueno, gracias, dice. José Manuel Barrios, estás aquí. ¿Qué virus te tocó? Varicela zoster. Okay. Entonces cuéntanos cuáles son esos sitios de unión o receptores celulares. Bueno, él tiene más que todo en los epitelios unas receptores de tipo glicoproteínas. Entonces son llamadas GE, GH, GD y así hay varias. Esas glicoproteínas, y es para todos los que les tocó los herpes virus, ¿tienes, por favor? Para todos los que les tocó los herpes virus hay una diferencia importante, y es que las glicoproteínas son del virus. ¿De qué? Del virus. ¿Sí? Y los receptores celulares son otros. Y dependiendo de cada virus es el receptor celular. Entonces, esto fue como algo general que encontré, y es que pusieron estas glicoproteínas virales como los sitios de recepción celular. No, es al contrario, estas tenían que ir donde decía sitio de unión con la célula. Y lo otro es el receptor, hacia dónde, cuál es el receptor celular que lo recibe, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cuál es el tropismo de esa varicela? Bueno, el tropismo de ella es diseminarse hacia los ganglios para intentar quedar en estado de latencia para ocultarse de los organismos de defensa del cuerpo. ¿Qué produce entonces? Eh, Ella produce lo que le llaman vulgarmente como culebrilla, que son unas erupciones cutáneas que se van diseminando a lo largo del ganglio en el cual se haya alojado. Tiene como, digamos, como dos fases. Ah, sí, primero está la fase de infección por varicela normal. Entonces, una vez ya culminada la varicela, puede ser, digamos, al mes o puede ser muchos años después, el microorganismo que permaneció latente en algún ganglio por algún mecanismo de estrés o inmunosupresión, eleva otra vez su patogenicidad y empieza a diseminarse por el ganglio donde estaba latente. Laura González. ¿Qué virus les toca a ustedes? Herpes 6 y 7. Herpes 6 y 7. Ok. Entonces, cuéntame, sabiendo que son dos tipos de herpes diferentes, ¿por qué será que los coloqué juntos? O que los coloqué juntos.
Por ejemplo, encontramos que tanto el 6 como 7, los receptores celulares, son los linfocitos CD4. Pero ¿por qué sería que los coloque juntos? ¿Por qué piensas que los coloque juntos? Si son dos virus, el herpes 6 es uno, el herpes 7 es uno, diferente. ¿Qué crees que hace o por qué los puse en el mismo grupito? También puede ser porque, por ejemplo, las personas que ya tuvieron el herpes 6, después puede también producir el herpes 7. Sí, esos son coinfecciones que lo mismo la vez pasada que podían pasar. Ambos también tienen ADN bicatenario icosaédrico y la forma de replicación es igual, es decir, los dos se unen a la membrana de la célula hospedadora, donde ahí la cápsida pues sale como el citoplasma de la célula hospedadora. Luego, esta viaja a través de los... Okay. Entonces, dime qué enfermedad tuviste. Inicialmente la roceola, la leucopenia, la neumonía intersticial y la hepatitis mortal fulminante. ¿Ambos? Inicialmente la roceola. ¿Y cómo se transmite? Se considera principalmente que por saliva o secreciones, pero también se está considerando a través de la sangre, como por transfusiones o trasplantes de médula ósea. Las correcciones, yo se las dejo disponibles a partir del lunes, que todavía estoy corrigiendo cositas. No sé qué tantos consultaron del libro, pero hay otros que no consultaron del libro y se nota. Se nota porque a veces las páginas de internet no siempre son muy acertadas en la información. Entonces, hay cositas que se desfasaron por ahí. Bueno. Vamos con Isabela Sandoval. Isabela Sandoval. ¿Sí? ¿Qué tema les tocó? Nos correspondió el microorganismo del virus del Epstein-Barr. Ajá. Sí, profe. Listo. Entonces, dime cuáles son los receptores celulares para el virus del Epstein-Barr. Profe, básicamente lo que investigamos, pues mi grupo y yo nos adentramos en que eran el CD3 de complemento que pueden incluir el CR2 o el CD21, estos dos receptores. Exacto, sus dos receptores, muy bien. ¿Y cuál es el tropismo de este virus? Profe, el virus del Epstein-Barr va a tener un tropismo como a los linfocitos de superficie que van a afectar como a la faringe y a las glándulas salivales, que pueden incluir ya sea la parótida, las glándulas submandibulares o las submaxilares. Las submandibulares o las submandibulares, sí, sublinguales y submandibulares. Recuerden que cuando yo hablo de tropismo, pues Sí, profe, obviamente hablo de órganos, pero también tenemos que hablar del tipo de células que afecta. Profe, yo ahí tenía una duda, o sea, yo en clase escuché que tú hiciste mucho énfasis en que el tropismo iba a ser como esos receptores virales que van a ser como específicos para la célula, pero como ahí pusimos en dos casillas receptores y No, yo no tropismo, te estoy preguntando por el receptor que está bien, te estoy preguntando por la célula. ok, pero entonces digamos ahí, pues, ¿qué hubiera sido más acertado? O sea, de lo que No, pusimos. o sea, la respuesta está bien, te lo Ajá, estoy preguntando. ok. Entonces, Entonces por sería ejemplo, como, tú me hablas de faringe, sería, glándulas salivales, pero ¿cuáles son las células que forman esos tejidos? ah, ok, ya entiendo. Sí, profe.
Pero entonces ahí, en ese ¿cierto? caso sería células dendríticas foliculares, ¿Células cuáles? dendríticas o células epiteliales o células Células dendríticas. epiteliales. Son como su primer sitio de ingreso. Ah, o sea, sería como más específico Y los qué células. linfocitos que Ah, también mencionaste ahí. O sea, vale, ambos. profe. ¿Listo? Está bien. Sí, ya entendí. Em, ¿cuáles, ¿cuáles son las enfermedades entonces que producen? Profe, la más incluida en todo este proceso es la mononucleosis infecciosa aguda. ¿Es la cual? Mononucleosis infecciosa aguda. La mononucleosis infecciosa aguda. Muy bien. ¿Y hace latencias? Sí, profe, todos estos pues, virus de, de los herpes virus, incluido este de Epstein-Barr, va a ser pues latente, como he explicado anteriormente. Este virus nunca va a ser erradicado de nuestro organismo o eliminado, pero por periodos sí se va a reactivar. Entonces, por Ujú. periodos va a estar inactivo y por periodos puede estar activo. ¿Y Ya eso se desencadena por factores. cómo lo previenes? Profe, primero, la principal medida es como lavarse las manos frecuentemente. Por otra parte, evitar como el compartimiento de algunos elementos de aseo, por ejemplo, los cepillos de dientes. Y hay que recalcar que, digamos, en este proceso no existen vacunas aún, pero digamos en el tratamiento, cuando ya te lo diagnostican, el aciclovir va a ser como un fármaco, pues muy especializado del que generalmente recomiendan. Entonces, básicamente eso como Si yo no, evitar el contacto de también hecho con la yo nunca saliva. les voy a hablar de fármacos ni de antibióticos Ah, para bueno, profe, pero tratamiento. entonces El evitar el tratamiento contacto. no es algo que yo les voy a preguntar nunca en esta clase. Ah, Les bueno, voy a perfecto. hablar en algún momento de antibióticos porque vamos a hablar de resistencia, pero no es porque yo les vaya a decir, mire, el antibiótico lo tiene que tomar así con esta dosis, porque eso no es competencia de esta clase, ¿vale? Bueno, profe, ya más efectivamente sería como evitar Muchas el contacto con la gracias. saliva. Vale. Sigamos con Juan Esteban Forero. Sí, profe, dime, aquí estoy. Juan Esteban, eh, no te veo. ¿Me prendes cámara, Juan? Por favor, gracias. Ya la aprendí. Ok, ¿me cuentas entonces, porfa, qué virus les tocó a usted? Profe, pues a nosotros nos tocaron los poxvirus y virus de la varicela. Venga, entonces ahí tenemos un inconveniente con el grupo de ustedes, lo cual voy a tener que reevaluar porque van a tener que volver a investigar. Resulta que ustedes, toda la información que me colocaron está asociado a la varicela, ¿cierto? Sí, De sí, la profe. varicela como si fuera un herpes virus. Y resulta que no, estamos hablando de un poxvirus, que no tiene nada que ver con la varicela. De hecho, es la viruela que ya está Oh, erradicada. ok. Entonces, eso toca volverlo a hacer de ceritos. Profe, Vale. Señora, bueno, es que yo soy del mismo grupo de Juan, Ujú. entonces te quería hacer habla un poquito más duro que no se te está escuchando nada, porfa. ¿Aquí me escuchas? Sí, un poquito mejor. Profe, bueno, yo soy del mismo grupo de Juan, sino que pues yo tenía una duda porque cuando, por ejemplo, estuvimos investigando sobre la varicela, decía que llegaba a tal grado en que se volvía un herpes zóster. Por eso es que la varicela es una cosa y el virus Sino de la que, varicela es otra cosa, es un postvirus. O sea, investigaron como si fuera la enfermedad que es producida por un herpes virus y no investigaron el virus de la varicela que causa la viruela, que es una enfermedad ya erradicada. Es por eso les digo, tuvieron una confusión. Como es una confusión que es bastante común, tienen la oportunidad de corregirla y presentar la información luego. ¿Listo? Vale, profe. dale, pues. Ok.
Profe, entonces para aclarar, nosotros tenemos que hablar sobre el virus de la varicela, pero en relación hacia la viruela, Es que el ¿cierto? virus de la varicela es un poxvirus. Se llama Ujú. así, pero no es que produzca varicela. Ese fue el nombre que le dieron. Entonces, por eso les digo, tienen que investigar. ¿Vale? Vale, profe, gracias. ¿Cómo te entregamos, pues, otra vez la investigación y Al todo? final de la clase hablamos. Vale, profe. Vamos con Emanuel Zamora. Profe, ¿ahí me escucha? Te escucho, pero no te veo. Profe, es que tengo la cámara o sea, tengo cámara donde dice iPhone. ¿Tienes qué? Ah, ya te vi, ya te vi. Por aquí escondido. ¿Dónde? Listo. Entonces, el tema de ustedes, ¿cuál era? Era megavirus, profe. Y no me llegó la información. Que nosotros lo subimos, profe. Sí, profe, claro. Pues en el archivo no está. Me lo Sí, mandaron profe. por correo también, entonces. Porque recuerden que yo les dije, porque puede pasar algunas veces, manitos creativas pueden borrar cositas, así que todo el mundo me va a reenviar el trabajo al correo para asegurar que si no me llega por un lado... Profe, inclusive nosotros le mandamos bueno, nosotros tomamos un capture, creo que Juan Manuel lo debe de tener en la computadora. Pero me lo para mandaron verificar a mí. eso. Nosotros lo tomamos ahí, creo que éramos el grupo 20, si no estaba mal, ahí en el Drive con la información. Usted no Juanma, se si vos tenés ¿cómo se llama? Me lo mandaron al correo, Eric. Disculpe, profe. Me lo mandaron al correo. No, es que yo pregunté porque es que ese día yo no fui presencial. Entonces a mí me dijeron, a uno de los integrantes del grupo le dieron autorización para entrar al Drive y en el Drive, pues tú colocas la información y pues como es un Drive, pues obviamente queda ahí subida. Pero nosotros le tomamos captura cuando guardamos la información al Drive, que Juanma, le dije, mano, y si quieres se lo enviamos ya. Sí, profe, yo tengo la copia no, porque de eso. la información me tenía que llegar antes. Y la información fue muy clara en decirle, como hay personas que son manitos creativas y a veces se borra la información que está en el Drive, ustedes deben enviarme esa captura por correo electrónico y yo les confirmo y de ahí ya tengo la información. Si no me la mandaron, pues no tenía conocimiento que había que enviar captura, eso sí no lo sabía, pero nosotros sí la tomamos. ¿Cuántos son en el grupo? Es que se me pasó. Somos 4. Con ¿Y Manuel, ninguno vino a clase? ¿Ah? ¿Y ninguno vino a clase? Pues a mí no me toca ir hoy a clase, yo me rijo es por lo de yo no te estoy diciendo a vos, de tus 4 compañeros ninguno vino a clase. Pues no sé, no creo. Hoy si no le podría colaborar. De igual modo, profe, yo tengo la información pues yo me sé la información, si usted gusta pregunta yo quiero que me entiendan una cosa, no es porque yo estoy diciendo que no se la saben, no. Había una forma de entregar la información. Eso quedó claro. Se lo repetí 50 veces. La información yo la debo tener o en el Drive o me mandan un correo por si acaso alguien borra algo. Eso fue clarísimo.
De 4 personas que están en ese grupo, alguno tuvo que haber escuchado. Pues o sea, si la información no me llegó, no me llegó. Independientemente de que usted la tenga, o su compañero la tenga, o todo el mundo la tenga. Yo no la tengo. Si nosotros subimos al Drive la información, yo no sabía que tenía, o sea, porque, o sea... Eric, no, tú no sabías porque tú no viniste, pero es que tú no trabajaste todo. Son 4 personas en tu grupo, o 3. Alguno la tenía que haber mandado. Porque esa información quedó clara. Y entonces hay que proceder, profe. ¿Ay, qué hacemos? Pues nada. Como que, profe, no, eso es súper injusto, profe, porque yo sí hice, bueno, hicimos el trabajo. No les estoy diciendo que no, a ver, primero no sean agresivos. No recuerden que las normas son claras, yo hablo claro para que tratemos de evitar inconvenientes y no tengamos este tipo de discusión que está afectando al grupo. ¿Sí? Porque esto es un problema de un grupito personal, no de todo el grupo. No, sí, entonces esto nos quita tiempo de las actividades que tenemos. Perfecto, luego miramos cómo lo resolvemos. Perfecto, pero ahora necesito preguntar, ¿alguien tiene un Asus por ahí? Se me quedó cargado. ¿Qué? El Asus. Pequeñito, de plug pequeñito. Dios. Lo que no tenemos en Excel, pero aparte, no sé si lo pone su correo ahora, profe. Ahorita miramos a ver cómo organizamos eso. ¡Ay, sí! Gracias. Acabas de salvar la vida. No me vengo sin cargador. Ok. Entonces. Chicos, yo sí les pido de manera general a todos que cuando haya algún problema que sea específico de un grupo, lo hablemos al final de clase, ¿listo? Para no interrumpir el proceso de la clase, porque es que nos gastamos 10 minutos discutiendo cosas que no están afectando al grupo, sino a una persona o a dos, ¿listo? Listo, profe, tranquilo, discúlpenme y muchas gracias. Tranquilo, no se preocupe. Bueno. Igual, entonces, porfa me cuentan, ustedes que tienen citomegalovirus, ¿cuáles son los receptores? Le pregunté espérame que se me olvidó, ¿a quién le pregunté? Le pregunté a Manuel. Manuel, ¿cuáles son los receptores? Sí, profe. ¿Cuáles son los receptores del virus del citomegalovirus? El receptor celular es el TLR. ¿Receptor es qué? El receptor celular es el TLR. TTR. TLR. ¿Qué es eso? Pues el receptor celular, profe. ¿Cómo se llama? Esas son siglas. Toll-like receptor. Sí, yo sé, son iniciales. Receptores tipo TOL. Toll-like receptor. Okay. ¿Y cuál es el tropismo? El tropismo
Esta infecta las células epiteliales, las pulmonares, el hígado, el esófago, el colon, los riñones, los monocitos y los linfocitos T y B. ¿Y cuál es la enfermedad que genera? La encefalitis, encefalitis, rinitis, hepatitis, gastritis y colitis. ¿Siempre está generando enfermedad? Pues, profe, cuando está latente, pues genera esas patogénesis. ¿Y en la fase primaria? Pues hay un periodo de incubación, entonces de 3 a 12 semanas, pues ese periodo de incubación, pues no afecta, por lo que esté incubado hasta que ya se active. Ok, gracias. Listo, profe. Dime. Al final de la clase hablamos. Sigamos con... Víctor Vázquez. Víctor, ¿qué virus les tocó a ustedes? Virus de la hepatitis A. Cuéntanos cuáles son los receptores del virus de la hepatitis A. Receptores de la hepatitis A son receptores del virus de la hepatitis A tipo 1. Ajá. O inmunoglobulina tipo inmunoglobulina T. Listo. ¿Y cuál es el tropismo? El tropismo es para hepatocitos y células gastrointestinales. Cuéntame cómo se transmite. Realmente se transmite por contaminaciones o ingesta de agua ocasionadas por virus y también por la parte fecaloide o contacto físico por relación sexual bucogenital. Bueno, sí, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la vía de transmisión? ¿Cómo se llama la vía de transmisión? Enteral. No. Estás hablando de alimento, digestión, de boca. ¿Cómo se llama esa vía de transmisión? Profe, no, enteral no es la parte gastrointestinal o... Pero ¿cómo le decimos? Eso lo vimos en epidemiología. Ahorita vamos a empezar a coger todo lo que vimos atrás. Aquí. ¿Cuáles son las formas de transmisión de los microorganismos? ¿Cuál es la vía de transmisión? No es más fácil decir. Es simplemente que trates de ajustar tu cabecita a esa forma, a tratar de empezar a ajustarnos a ellos. Transmisor no. ¿Oral? ¿Oral qué? Oral fecal. Eso es, recuerden que eso lo vimos allá en epidemiología. De aquí para arriba, esas son las formas que vamos a empezar a hablar. Para virus, bacterias, hongos y parásitos. Bueno. ¿Cierto? Enteral se utiliza para alimentación. Cuando tú le estás dando a un paciente, normalmente como forma de tratamiento. Pero cuando se habla de forma de transmisión, se habla oral. No se habla enteral. Okay. Son términos. Por ejemplo, ¿y si el paciente hace ingesta de alimentos contaminados? Oral fecal. Okay. ¿Sí? Entonces, usted cuando tiene un paciente que está hospitalizado, usted dice, ay, no, hay que darle tratamiento y que darle alimento enteral. Eso es otra cosa.
Ah, ok. Pero en la forma de transmisión, el término que se utiliza es plática. ¿Listo? Bueno, Vamos con, Dios mío, Gabriela Cruel. ¿Ella está? Siete. Ok. Vale, gracias. Que tengo un enredo aquí mental. Dios mío. Jonathan Valencia. Profe, presente. Jonathan, yo tampoco recibí información de ustedes. ¿Cómo así, profe? Nosotros trabajamos todos juntos en el Drive y pusimos nuestra información, la verdad, y pues nosotros... Y no la mandaron tampoco. Sí, nosotros sí la mandamos. ¿Sí me la mandaron? Ah, bueno. Entonces, ¿quién me la mandó? Para yo buscarla aquí. Samantha, Lizeth, Samantha. Sí, ya tenía el acceso. ¿Cuál es el correo? Lizeth Samantha Díaz, ¿no? ¿Y a dónde la mandaría? Porque al correo no fue.
no sé. Profe, creo que Samantha no lo mandó al correo. Pues no sabíamos eso de que había que reenviarlo porque todos trabajamos en el mismo drive y ahí se veía lo de todos. Y tenemos también capturas de pantalla de que sí lo hicimos. ¿Cómo así que todos trabajaron en el mismo drive si yo solamente se lo compartí a una persona? Profe, pero igual, por ejemplo, yo te mandé la solicitud de editar y me dejaste. Y a mí Tengo esto yo de también podía. que me dejaste editar. Igual yo los eliminé luego. Profe, yo también puede editar. Sí, profe, se pudo trabajar, pero pues la verdad está muy maluco esto de que nos estén borrando el trabajo y pues deberíamos, igual, ahí se pueden... Chicos, pero nuevamente, otra vez, se los dije muy claramente porque estas experiencias yo ya me las conozco. Profe, pero podemos ver el historial del documento, quién borró información, porque la verdad no me parece justo. Sí, profe, eso se puede ver. Sí, profe, eso se puede ver quién editó de último. Igual yo creo que la mayoría de estudiantes trabajaron todos en un drive, porque yo también lo trabajé ahí. Por eso es que les solicité que solo una persona del grupo entrara a editar. Es que eso pasó, profe, solo una persona del grupo porque entró, pero me se dejó estás la diciendo información que ahí. todos pudieron entrar a editar. Eso No, quiere no, Sí, todos profe, no, porque es que a cada todos nos persona llegó del la grupo. invitación. A todos nos varias llegó la invitación. personas le metieron la mano al drive y eso es lo que genera estos problemas. Pero nuevamente, era absolutamente claro. Si el plan A no funcionaba, el plan B funcionaba. Así que ustedes me debieron haber mandado, como los otros compañeros lo hicieron, el plan B. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con la clase porque no podemos seguir discutiendo, al final discutiremos, pero necesito avanzar. En el grupo de Drive están nuestros archivos de 5 megabits, pero al final está eso. O sea, eso está después de lo que le entendimos y papi lo mandaron. Al final, bueno, sigamos porque es que estoy avanzando. Necesitamos avanzar. Entonces, ¿a quién le dije? El equipo 10. El equipo 9. ¿A quién llamé? Qué pena, yo con quién estaba hablando ahorita, me perdí. Jonathan Valencia. Jonathan. Entonces cuéntame, ¿qué virus les tocó a ustedes? Profe, nos tocó la hepatitis C. Prende. Jonathan Valencia, ¿les tocó la hepatitis C? Sí, señorita. Yo tengo que el grupo 9 tiene hepatitis B y D. A nosotros nos tocó la C. Listo. Entonces, me disculpo porque ustedes sí tienen la información aquí. Esa es la hepatitis B y D la que no está. Y ya sé por qué es. Listo. Entonces, hepatitis C. Ustedes no están, ahora hablamos de eso, por favor. Cuéntame, ¿cuáles son los receptores celulares de la hepatitis C? Pues en los receptores celulares nos encontramos con los receptores B1 y la claudina 1. Hola. Es que estoy buscando aquí la información. Listo. ¿Y cuál es el tropismo?
Profe, el tropismo que tenemos puede ser hepático, según lo que nosotros investigamos. Dime, por favor, si este virus, ¿qué efecto tiene sobre la célula? Profe. Señor. Te escucho. ¿Qué efecto No te tiene escuché. sobre la célula? Profe, pues en la célula pues hace una un efecto citopático, ¿se pronuncia ¿Qué así? quiere decir efecto citopático? Profe, pues el efecto psicopático es un daño en la célula causado por la infección. ¿Qué tipo de daño es? ¿Mata la célula o no? Pues creo que sí la daña, profe, porque igual si esta la daña, la mata, sí. Ok. En cuanto a la hepatitis C, ¿cómo se transmite? Pues esta se transmite de un paciente que ya está infectado. En el momento de que esa sangre de ese paciente infectado haga contacto con un paciente que no esté infectado, por medio de esto se puede infectar el paciente no infectado. Entonces, por medio de sangre infectada, ¿y qué más? También puede ser por agujas, profe. Por agujas. O sea que Sí. si yo me voy a hacer un tatuaje, yo me puedo infectar de hepatitis C. Sí, señorita, pues sí, ok, si esta aguja ya tocó a un paciente que estuvo infectado y no fue o desechada o pues en su mismo proceso de desinfectar, pues obviamente el paciente se puede infectar de esta hepatitis C. Listo, gracias. A ti. Cristian Cuellar. Hola, profe, presente. ¿Cómo estás? ¿Nos cuentas qué virus te tocó? Claro, profe. El virus que nos correspondió a nosotros fue el enterovirus. ¿Enterovirus solo? Enterovirus y rinovirus. Ajá. Entonces ¿Qué relación tiene? ¿Nos cuentas un poquito sobre cuáles son las células que afectan estos virus? Claro, ellas actúan específicamente, actúa sobre las células epiteliales del sistema respiratorio, ya que tienen una temperatura en nuestra cavidad, en esa parte de la cavidad, de 33 a 35 grados centígrados, apto para que el virus pueda vivir. Ok. ¿Y el virus hace latencias? El virus se caracteriza principalmente porque su patogénesis principal es el resfriado común, entonces para mí no haría latencia. ¿Y no causa nada más? Además de resfriado Además común. del resfriado común, la segunda patogénesis es relacionado con la parte del resfriado común, como por ejemplo rinorrea, puede causar también lo que es sinusitis, en casos graves bronquitis aguda, neumonía, y también puede generar sinusitis. Si presenta sinusitis, pues también va a generar cefalea en el paciente. ¿Y no más? Sí, más que todo la parte de la sintomatología de la enfermedad es como un cuadro respiratorio. Solo que el virus es muy débil comparado con otros virus que generan algún otro tipo de patología respiratoria o infección respiratoria. Es importante que sepan que estos virus también pueden causar meningitis. ¿Listo? Ok, no sabía que se pasaba por la barrera hematocefálica. Causan meningitis. Ok. Vale. Recuerden que muchos de estos virus llegan a través de las células neuronales. Pueden viajar, transportarse y generar en algunos casos meningitis. Es una de las complicaciones más importantes de muchos de estos virus que hemos visto hoy. Los herpes virus, por ejemplo, son especialistas en eso. Los enterovirus también. ¿Listo? Entonces hay que tenerlos ahí como en cuentica. Ok, profe. Nicole Castro.
Sí, profe, un momentico, ya. ¿Qué virus les tocó a ustedes? Profe, nos tocó rotavirus. Les tocó rotavirus. ¿Y cuáles son los receptores de esos rotavirus? El receptor puede ser superficial de la célula. Este no es específico. Y también tiene otro que sí es específico gracias a la glicoproteína. ¿Profe? Es que no te entendí finalmente cuáles eran los receptores. Su receptor es superficial, o sea, de la membrana de la célula. No, esa es la ubicación del receptor. ¿Cuál es el receptor? Ah, pues es un específico gracias a la glicoproteína que contiene. Ok, no. Listo. ¿Cuáles son el tropismo de este virus? El tropismo puede ser puede ser tropismo M, tropismo T. El tropismo M tiene mayor afinidad o preferencia por los monocitos y macrófagos. El tropismo T por los linfocitos T, pero cuando ya llega al sistema nervioso causa lo que sería un disfuncionamiento. Ojo que usted me está hablando de una cosa diferente. El rotavirus y los retrovirus son dos cosas distintas. Sí, profe. Entonces, dime, ¿cuál es su forma de transmisión? Su forma de transmisión es orofecal, normalmente o generalmente de una persona, entre las personas, debido a que este virus se mantiene pues en el ambiente. También puede ser cuando ingerimos líquidos o alimentos que estén altamente contaminados o cuando se está en ambientes de igual manera, altamente contaminados. Ok. O sea, el virus. Gracias. Bueno, Andrea Maldonado. Hola, profe, buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Andrea, cuéntame qué virus les tocó a ustedes. A nosotros nos tocó el ebolavirus. Cuéntame entonces cuáles son los receptores de ese virus. Tenemos el NSP1, lecitinas tipo C y receptores de fosfatidilcerina. ¿Y cuál es el tropismo de ese virus? Pues primero, el virus del ébola no infectará linfocitos. Atacará principalmente el sistema fagocítico mononuclear. Eso incluye el fibroblastos, GP1 o BP440, que activa el sistema endotelial. Infecta también las células endoteliales del sistema nervioso y las células corticales. O sea, es bien aburridor. Sí. De hecho, creo que produce? es el virus más mortal, ¿no, profe? Sí. ¿Qué produce en cuanto a qué? ¿A enfermedad? En cuanto a, sí, como a signos y síntomas, porque ya sabemos que la enfermedad se llama ébola. Profe, el síntoma más característico es la fiebre hemorrágica, pero él como tal tiene 3 fases. Si gusta, leo las 3 o hago un pequeño resumen. Bueno, entonces el síntoma más, ¿más qué? Principalmente, pues más es la fiebre hemorrágica, ¿no? En la fase 1 vamos a encontrar fiebre entre 30 a 40 grados, calofríos, mialgias, cefaleas y fatiga muscular en general. Vamos a pasar a la fase 2, donde se va a encontrar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal intenso, náuseas, vómito, diarrea acuosa y deshidratación severa. Síntomas respiratorios, tos seca, dolor en el pecho. Síntomas hemorrágicos como las petequias, que son las más características también dentro del virus. Epitaxis, hematemesis, melena y hematuria. ¿Qué quiere decir todo eso? Ah, profe, pues si quiere lo digo de otra forma Pero no sé si todos lo saben. ¿Todos conocen los términos? ¿Ya? Hematuria, que es orina en sangre. Melena, que son heces oscuras. Hematemesis, que es vómito con sangre. De aquí en adelante lo digo así, ¿listo?
Listo, no, era eso. Quería saber que sí sabían de qué estaban hablando. Ah, no, profe, hicimos una investigación bien hecha. Listo, perfecto. Muchas gracias. Así estamos listo, bien. profe. Gracias. Daniela Rosero. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, a nosotros nos tocó el virus del dengue. El virus del dengue. Cuéntanos, ¿cuál es el tropismo de ese virus? Ya te digo. Ya te digo, profe, dame un momento. No. Por aquí también estaban que ayudaban hace rato a los del grupo. La idea es que cada uno se defienda. Sí. Hola, ¿qué pasó? Sí, profe, me está abriendo el Drive, qué pena. Es que tengo un poquillo de problemas de conexión. Pero pues tenías que tener abierto el Drive desde las 7 de la mañana. Empezamos. Sí, profe. Listo. Entonces, pues tenemos que el tropismo básicamente se da en el sistema inmune, en el hígado y en las células endoteliales. Células endoteliales, ok. Listo. ¿Y qué es un receptor HSP70? ¿Perdón? ¿Qué es un receptor HSP70? HSP70. HSP70, ¿qué es un receptor HSP70? Pues creo que es un receptor extracelular, ¿no? ¿Qué es? Bueno, ¿cómo se llama entonces si no es qué es? Es un receptor de proteínas de choque y es térmico. ¿Cómo se transmite este virus? Bueno, profe, básicamente este virus se va a transmitir por la circulación pues, entre humanos y mosquitos. Y se va a presentar cuando el mosquito se va a alimentar de la sangre de un individuo que tiene el virus. De esta manera, el mosquito al ingerir la sangre humana que está infectada va a favorecer a la infección de las células epiteliales. Sí, ¿Perdón? Dime, sigue. Va a favorecer a las células epiteliales de su intestino. Después, las partículas virales que han sido producidas por estas células del mosquito van a ser liberadas y hacia algunos órganos del mosquito, como por ejemplo las glándulas salivales, las cuales van a convertirse en un lugar donde se va a reservar el virus. Entonces la infección en el humano se va a presentar cuando el mosquito está infectado y va a picar nuevamente para alimentarse y va a liberar la saliva y pues obviamente el virus. Gracias, Daniela. Sofía Lazo. Sí, profe. ¿Tú de qué nos vas a hablar? Bueno, a mi grupo le tocó el virus de la influenza. El virus de la influenza, muy bien. Entonces dime, ¿cuáles son los receptores celulares para el virus de la influenza? Tiene pues afinidad por los receptores que son alfa 2.6 que están presentes en la membrana de las células huéspedes. ¿Y en dónde se multiplica ese virus? Se multiplica en el núcleo de la célula huésped. ¿Y cuál es el tropismo de ese virus? Pues este virus ingresa por las vías respiratorias, penetra la mucosa respiratoria, atraviesa el epitelio, que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y llega a las células de este epitelio, que pues es su principal objetivo, el tracto respiratorio. Por favor, enciende la cámara.
Ay, perdón, pensé que ya estaban haciendo. ¿Cómo se transmite? De persona a persona infectada con gotículas y se lo transmite a la persona, a otra persona. Con gotículas. Recuerden que cuando estamos hablando de modo de transmisión, estamos hablando de cómo es que la persona se infecta, con gotas, por contacto, por alimentos vía oral fecal. ¿Sí? Ok. ¿Tiene latencias? Sí, supongo. ¿Perdón? Sí, creo. ¿Creo? Sí, porque tiene que incubarse más o menos de No, uno a... una cosa es el periodo de incubación y otra cosa es la latencia. ¿Tiene latencia? Sí, porque se tiene que quedar ahí viviendo hasta que logre su objetivo para que después... Es como Ok, que se gracias. exprese. Ujú. Bueno, profe. Joel Vega. Joel. Joel Vega. Profe, Sí. nosotros hacemos parte del grupo de Joel, entonces pues no sé, profe, si nos queda hacer la intervención a nosotros dos, si él no se encuentra. Pues la idea es que él debería estar, ¿no? Se debería estar, pero pues no sé si, no sé qué le habrá pasado a la verdad al compañero. Entonces, Valentina. Valentina Meneses. Valentina. Hola, profe. ¿Enciendes tu cámara, por favor? Sí, un momento, profe. ¿Y nos cuentas qué virus te tocó? El SR. Sí. Enciende tu cámara, Valentina, por favor. Valentina. Sincitial al respiratorio humano. Enciende la cámara, Valentina, por favor. Gracias. ¿Sabes qué virus les tocó? El sincitial respiratorio humano. ¿Qué? Ay, es que no te entiendo, qué pena. Profe, el PRS. ¿Ustedes le están entendiendo? ¿Alguien le entendió? Sí. No. Valentina. Ya, profe, es el sincitial respiratorio humano. ¿El qué? Sincitial respiratorio humano. Sincitial respiratorio humano, así no se llama el virus. Con eso no te entendía. Virus respiratorio sincitial. Bueno, señora. Bueno, el VRS. Cuéntame, ¿cuáles son los receptores celulares para este virus? Es el CR3X, TLR4 y CAM1, anexina 2. ¿Y cuál es el tropismo de este virus? Hace presencia en las células superficiales del epitelio respiratorio.
Dime, ¿cuál es su modo de transmisión? Su modo de transmisión es por partículas de saliva, un contacto directo con la persona infectada y zonas que probablemente la persona pudo tocar o le cayó partícula de saliva. ¿En qué edades es más frecuente este proceso? Profe, es más frecuente en los niños de 2 años en adelante y en los niños lactantes. Muchas gracias. Bueno, profe. Valentina Orbes. Sí, profe. ¿Qué virus te tocó? El virus de la rubiola. Virus de la rubéola. Muy bien. Dime cuál es el tropismo de este virus. Pues él ingresa por las vías respiratorias y pasa al torrente sanguíneo para afectar a los ganglios linfáticos y también a la piel. ¿Cuál es el periodo de incubación? Es alrededor de 14 a 21 días. ¿Y qué enfermedad produce? Pues hay una que es primaria y otra que es secundaria. Entonces en la primaria pues va a producir la rubiola que trae un malestar, un fiebre, también, bueno, esto. Y entonces cuando ya pasamos a una secundaria, porque la mayoría en la primaria casi todo es asintomático, y ya en la secundaria pues se causa lo que es el sarpullido y también pues ya si hay enfermedad, si hay avance de esto, pues se puede llegar a causar lo que es artritis, arteriosclerosis también las trombocitopenias y otra. ¿Y cómo se transmite? Se transmite por aerosoles, por vía aérea y también por contacto de pronto con heces u orina que pues de personas que hayan tenido este virus, que tienen este virus, y también por vía transplacentaria. Y pues lo de los aerosoles solo es como en personas que convivan o en el mismo hogar, o sea, con el mismo núcleo. No es como el coronavirus, por ejemplo. Ok. Gracias. Vanessa Cano. Yo, profe, ya prendo cámara. ¿Qué virus te tocó? El virus del VIH. El virus de VIH. Dime, por favor, ¿cuáles son los receptores celulares del virus? Son receptores CD4 y correceptores CR5, CCR5 y CXR4. ¿Cómo así que correceptores? O sea, esos van a ser también identificados por el VIH y se van a acoplar las proteínas. Y son partes como de las proteínas asociadas a proteínas G. Ok. ¿Cómo se transmite? Se transmite por contacto, que es con fluidos que estén contaminados, por semen, también por sangre, que tiene que tener contacto con el torrente sanguíneo. Ok. ¿Y cómo podemos evitarlo? No compartiendo agujas, usando condones de manera correcta, higiene personal, y si se usa lubricantes que sean solubles en agua. Listo, gracias. Bueno, profe. Camilo Díaz. Camilo Díaz. Profesora, buenos días. Profe. No te veo, Camilo. Profesora, buenos días. Yo me llamo Ana María. Lo que pasa es que el compañero Camilo tuvo que viajar a la ciudad natal por fuerza mayor. Entonces los demás compañeros Mauricio Henao. Mauricio. Mauricio Henao. Rafael Martínez.
O sea, no hay nadie de ese grupo. Hola. Listo, ok. Entonces, continuemos con nuestra clase de hoy. Muy bien, chicos. La semana pasada, entonces, terminamos de ver, la semana pasada y esta terminamos de hablar de los virus, que es como nuestro primer grupo de microorganismos. Hemos visto y mencionado ya algunos de ellos, algunas características, las enfermedades más importantes, de las cuales ya creo que todos conocemos y hemos oído, escuchado, ¿cierto? El siguiente grupo que vamos a trabajar son las bacterias. Aunque los virus son muy lindos, ellos son un poco aburridos para las que trabajamos en el laboratorio porque no los vemos. Entonces uno dice, qué pereza, yo nunca lo veo, es como los inexistentes. Tengo que hacerles PCR a toda hora para poder saber que están ahí. Los otros bichitos, las bacterias, los virus y los parásitos son más divertidos para los que estamos en el laboratorio porque eso sí los vemos. ¿Sí? Tenemos muchas formas de visualizarlos y los disfrutamos mucho. Dime. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dime. Es que en lo que investigamos decía que algunos tenían efectos citotópicos, creo. Eso quería decir que se podían ver sin el microscópico, ¿es verdad? No. Citopático, perdón. Cuando hablábamos en virus, hablamos de efectos citopáticos, o sea, el efecto que tiene sobre la célula. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la célula morfológicamente cambia. Eso es un efecto citopático. La célula cambia su estructura, cambia su forma, y en la diapositiva les mostré cómo una célula normal empieza a volverse más redonda, más gruesa, más oscura. Cambia su estructura, pero yo no veo el virus. La única forma de yo ver el virus es por microscopía electrónica, y como les decía, eso no lo tiene un laboratorio clínico. Es más, ni siquiera puedo ver el efecto citopático en un laboratorio clínico, porque eso es un laboratorio especializado, los que hacen cultivos de virus, eso no lo hace uno de diagnóstico. No, en Banaco, ni en la fundación, ni en la Fundación Santa Fe, eso es investigación. Investigación. En las universidades es a nivel de investigación, no a nivel de diagnóstico. ¿Sí? Todo lo que tenemos en universidades es a nivel de investigación. ¿Quiénes hacen diagnóstico con cultivos celulares? El Instituto Nacional de Salud. Es un centro de referencia. Ellos sí tienen su laboratorio para eso. ¿Listo? Los demás, entonces, bueno, los podemos ver. ¿Listo? Así que PCRs, PCRs y PCRs, que es lo que nos ayuda a identificar. Como para recordar, ustedes esto lo saben y lo manejan muy bien, recuerden que lo veíamos con los virus son solamente proteínas y material genético, y ellos utilizan la célula huésped para poderse multiplicar y poder replicar sus proteínas. Cuando ya hablamos de procariotes y eucariotes, que son los segundos, los otros microorganismos que vamos a ver, ya hablamos de que ellos funcionan normalmente. Ya dijimos, los virus son los únicos que tienen RNA como material genético. Todos los demás, su material genético es el DNA. ¿Listo? Pero como también necesitan proteínas, ellos tienen que generar RNA en el proceso de transcripción y luego ese RNA
va a ayudar a formar las proteínas a través de la traducción. ¿Listo? Eso lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque todas estas macromoléculas las vamos a necesitar o las van a necesitar las células. Los ácidos nucleicos, entonces, que tenemos en todos los otros microorganismos. Ay, sí, hay que conectar. Los ácidos nucleicos que tenemos para todos los microorganismos son tanto DNA, que es el material genético, y el otro, ese, como el RNA, que es el que nos va a ayudar en la síntesis de proteínas. Dale doble cliccito. Esto es, pues, ustedes ya lo saben, ustedes no tienen mucho lío. Ahí va. Porque esta hay que centrarlo un poquito. Esos ácidos nucleicos entonces están más abajito. Bájalo un poquito más porque no está bien. Sí, ahí. Ay, qué madre. Y si... No, eso tiene que tener es en la parte de adelante como centrar no, en la parte de adelante arribita, en los del frente, cómo centrar. Bueno, entonces, rápidamente. Tanto el DNA están formados por esos monómeros, ¿listo? Y esos monómeros son los que me conforman los famosos, paro acá un poquito, nucleótidos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que los nucleótidos se componen de 3 partes, que son la base nitrogenada, el azúcar y la molécula de fosfato. Bases nitrogenadas las conocemos, las bases púricas y las pirimidinas. Púricas, adenina y guanina, pirimidinas, uracilo para el RNA y timina, citosina. Y que esas bases son complementarias. ¿Listo? Esas bases nitrogenadas son complementarias. Esa complementariedad la requerimos porque el DNA tiene una formación antiparalela, ¿cierto? Una va 5', 3' y la otra va 3', 5'. Y esa complementariedad entre la timina y la adenina se da por dobles enlaces y entre la citosina y la guanina por triples enlaces, lo que hace que los microorganismos que tengan más componentes de citosina y guanina tengan unos enlaces mucho más fuertes y para nosotros, por ejemplo, a nivel molecular sea más difícil de trabajar porque separar esas cadenas con muchas guaninas y citosinas se vuelve un lío. ¿Listo? Entonces, eso a nivel molecular para nosotros es un poquito complejo. Los RNA, pues ya sabemos que en el mundo procariote y eucariote son RNA de cadena sencilla. Solamente en el virus hay RNA de cadena doble. ¿Listo? Aquí ese RNA siempre de cadena sencilla y ese RNA es el que nos va a poder o nos va a permitir hacer todo el proceso de generar proteínas. Tenemos 3 RNA, el mensajero, el de transferencia y el ribosómico, y no me voy a detener en esto porque ustedes ya lo conocen. Ahí les van a quedar en diapositivas por si quieren repasar algo, pero ustedes lo manejan bien. Ustedes ya vieron biología molecular y celular. Y los aminoácidos también pues hacen parte de ese complejo, que también son macromoléculas que necesitan estas células para su metabolismo normal. Entonces hay que tener en cuenta todas estas características.
¿Cuál es la estructura y función celular entonces de esas bacterias? Las bacterias están principalmente compuestas por agua. La mayor parte de ellas son agua. Pero tiene de esas 3 macromoléculas que hablamos ahorita, gran cantidad. De proteínas tiene el 55% de su composición es proteica. En RNA, que hacen parte de sus proteínas y por eso tiene que tener tantos, tiene un 20.5% y el material genético o su DNA es de solamente 3.1%. Aquí lo vemos. Entonces, ¿dónde encontramos cada una de esas macromoléculas en la bacteria? Aquí los vamos a ver con colorcitos. Entonces, café es todo lo que tenga proteínas. Entonces, miramos que casi toda la bacteria está compuesta de proteínas. Básicamente, el citoplasma, la pared celular, en la membrana citoplasmática también hay proteínas y en estructuras anexas que ellas pueden tener también tienen proteínas. O sea, las proteínas hacen parte de gran 55% de la bacteria es proteína. ¿Listo? El ácido nucleico, el DNA lo vamos a ver en verde y aquí lo vemos sueltecito y ya vamos a hablar un poquito de eso. Luego tenemos el RNA que está en naranjita, lo vemos sueltecitas también dentro del citoplasma y podemos tener algunos polisacáridos que hacen parte de la pared celular o pueden hacer parte de gránulos de reserva, lo mismo que algunos lípidos. Esos gránulos de reserva nos ayudan o le ayudan a la bacteria a, como su nombre lo dice, mantener nutrientes o sustancias de reserva para su metabolismo. Cuando vemos la estructura entonces del procariote o de las células procariotas, podemos ver entonces su material genético suelto y por eso es que ellas no tienen núcleo sino un nucleido. Tiene en su citoplasma, que es una sustancia proteica, todos los ribosomas también dentro de él y para que eso no esté suelto, no se dañe y también necesita protegerse, entonces tenemos la membrana citoplasmática que es la que nos envuelve todo el citoplasma. Después tenemos la pared de la bacteria y algunas bacterias pueden tener estructuras anexas, ¿como qué? Como una cápsula. Entonces por eso es que esta imagen la vemos como con 3 capitas. Normalmente va a tener 2, que es la membrana citoplasmática y la pared. ¿Listo? Y algunas adicionales pueden tener cápsula. Las bacterias pueden tener muchas adiciones. ¿Qué son las adiciones? Cositas que las vuelven más sexys. ¿Para qué? Para funcionar. Y entre ellas tenemos estos pelitos que se ven por aquí, que algunos se llaman fimbrias y otros se llaman pilis. Cada una tiene función. Normalmente es... ¿Ah? Cilios. Los cilios se utilizan más para parásitos. ¿Sí? Entonces, sí son vellitos, pero cada uno tiene una función diferente. Entonces, en bacterias tenemos fimbrias, tenemos pilis y tenemos flagelos. ¿Sí? Las 2 primeras nos ayudan mucho en la adherencia y la última en movilidad. ¿Listo? Otra bacteria, pues que ya saca como una cola, como una... Pili. ¿Es una pili también? Se llama un pili. Pili sexual. Pili. Ah, ok. ¿Sexual? Sí. Pili sexual se llama. Esos pilis pueden ser sexuales o no sexuales. El que ayuda a transferir material genético de un lado para el otro es el pilisexual. Entonces no tiene núcleo verdadero, ya lo tenemos claro. Tiene una molécula de DNA de doble cadena que es circular y el tamaño varía mucho. El tamaño de ese DNA puede ser de 0.58 como los micoplasmas, que son unas bacterias chiquiticas, casi del mismo tamaño de los virus, pero esas todavía las podemos ver, o hasta más de 10 millones de pares de bases. Puede tener un
nucleoide o varios nucleoides. Entonces, hay algunas, pues normalmente tienen uno, lo importante es que como las bacterias son de crecimiento rápido, entre más rápido crecen, tienen mayor posibilidad de tener más copias de ese material genético. Sin embargo, pues al final, al terminar el proceso, la cantidad de material genético final es la misma. Hay algunas bacterias que sí tienen nucleoides muy específicos, por ejemplo, Brucella melitensis tiene 2 diferentes nucleoides, Burkholderia cepacia tiene 3, por ejemplo. Son excepciones, pero ahí existen. Cuanto a la membrana citoplasmática, pues es la que nos está protegiendo esa protoplasma del citoplasma y el nucleito, y es lo que me separa la parte interna de la bacteria de la parte externa. ¿Listo? Normalmente, ¿qué está haciendo ella? Pasando material de un lado para el otro. ¿Cierto? ¿Con quién? Con ayuda de interacciones hidrofóbicas, cationes de magnesio y calcio, que permite hacer como puentes de transporte de material. Está compuesta entonces en una gran capa de fosfolípidos y tiene muchas proteínas embebidas en esa matriz de fosfolípidos, ¿cierto? Esas proteínas de membrana pues pueden ser hidrofóbicas o pueden ser hidrofílicas, dependiendo si están hacia afuera o hacia adentro de la membrana. Y hay unas que son integrales, porque tienen uniones muy fuertes con esa capa de fosfolípidos, unas que no son integrales, que parte están unidas a la estructura del fosfolípido y parte está por fuera, y hay otras que son periféricas y cada una tiene de ellas funciones muy especiales en el transporte de nutrientes y también en el reconocimiento hacia las células huéspedes. Transporte, ese transporte puede ser un transporte pasivo, simple, puede ser por translocación o puede ser a través de estos sistemas que son muy importantes en las bacterias, que son sistemas transportadores tipo ABC, porque tienen 3 componentes. Uno dentro de la membrana, uno incluido en el medio de la membrana y otro por fuera. Esos sistemas de 3 componentes son muy importantes en bacterias y sirven además para generar resistencia. Entonces, esos sistemas de 3 componentes hay que tenerlos siempre en mente. Luego viene entonces la pared celular, que funciona, es estructural, es mantener la estructura de la bacteria, ¿listo? Evita ser presionada por esas concentraciones diferenciales que hay de nutrientes fuera de la bacteria, dentro de la bacteria. Entonces maneja la presión osmótica de la bacteria. Contribuye a la patogenicidad porque tiene sustancias que van a servir para ese proceso de patogénesis que lo vamos a ver más adelante. Y su principal componente es el peptidoglicano o mureína. Ese es el principal componente de esa pared celular. Y es diferente entre las bacterias que son gram positivas y las bacterias que son gram negativas. Y la diferencia está en el tamaño de ese peptidoglicano, porque la construcción digamos que es más o menos parecida, a excepción de una cosita que vamos a ver enseguida, pero la característica más importante es que las bacterias gram positivas tienen un peptidoglicano muy grueso, más o menos de 70 nanómetros, mientras que el peptidoglicano en las gram negativas es de 2 a 7 nanómetros, súper delgadito. Además, creo que está oculto, ¿no? ¿Siempre está qué? Oculto. Está situado en el medio de, ya lo vamos a ver aquí un poquito más de cerquita. En la diapositiva es más grueso, la membrana en sí, la membrana de la, o sea, entre el peptidoglicano, la membrana y la parte de la cápsula es más gruesa en la diapositiva. Es gruesa. Por eso, el peptidoglicano es muy grueso. Ok. El peptidoglicano entonces está formado por 2 derivados de azúcares, que son el ácido
la N-acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico. N-acetilglucosamina, lo conocemos como NAC, y el ácido acetilmurámico, que lo conocemos como NAM. Esos son los dos derivados de azúcares que hacen parte de ese peptidoglicano, y además se forma una cadenita con 4 aminoácidos. Y dependiendo de si es una gran positiva o una gran negativa, entonces las gran positivas tienen L-alanina, D-alanina, D-glutámico y L-lisina, mientras que las gram negativas cambian esta L-lisina por ácido diaminopimélico, que es el DAP. Esos forman estas estructuras que parecen bloquecitos con estas reacciones formando tetrapéptidos, entonces empiezan a formar bloquecitos para formar esa pared. Ahora, si yo veo un poquito más de cerca esa pared del gram positivo, miren, aquí está la estructura donde el peptidoglicano es una estructura muy gruesa y está prácticamente unida a la membrana citoplasmática. Tiene un espacio muy pequeñito acá, o en algunas no las va a tener, pero está prácticamente pegadito ahí. Pero miren lo grueso que es. Sin embargo, en las gram negativas, ese peptidoglicano aquí está, pequeñito. Entonces está la membrana citoplasmática, luego el peptidoglicano y luego tienen una membrana externa. Pero entre la membrana citoplasmática y la membrana externa hay un espacio que se llama el espacio periplásmico. Y ese espacio periplásmico le confiere unas ventajas adaptativas a las bacterias gram negativas cuando hablamos de resistencia. Sí, puede adquirir enzimas que se van a poner ahí en ese espacio. Eso lo vamos a hablar más adelantico. ¿Listo? Entonces, por eso, ese espacio, la bacteria gram negativa, tener este espacio, le va a dar una ventaja adaptativa frente a las gram positivas. Y eso lo vamos a ver más adelantico. Adicionalmente, entonces, como tienen una membrana externa, esta membrana externa también tiene fosfolípidos, también tiene proteínas, lo cual hace que estas bacterias gram negativas, para poder ingresar sustancias adentro y afuera, necesite otros sistemas. Tiene unas bombas que se llaman bombas de expulsión, y esas expulsión o bombas de flujo, y esas bombas son las que permiten ir entrando y sacar material tóxico de la bacteria, ¿listo? De su metabolismo. Adicionalmente tiene una sustancia que se llaman los lipopolisacáridos, muy importante para la bacteria en su patogénesis, y esta es específica de las gram negativas. Entonces miren que las bacterias gram negativas tienen muchas cositas, las cuales las hacen muy versátiles. Les había hablado que también podían tener inclusiones, que son básicamente vesículas que se forman para mantener esas macromoléculas que necesitan como reserva de nutrientes y energía. Entonces están las polibehidroxialcalonatos, que tienen azúcares para permitir la fermentación, glucógeno, gránulos de azufre, como reservas de carbono y energía. Entonces ellas van haciendo ahí su reservita para el momento de vacas flacas. ¿Cuáles son momentos de vacas flacas? Cuando el ambiente, en el microambiente donde están, se vuelve agresivo para ellas. ¿Listo? Otras estructuras, la cápsula. La cápsula la hemos mencionado ya en varias ocasiones. La cápsula es muy importante porque además de protegerla mucho más de ese ambiente agreste afuera, le da ventajas adaptativas frente al sistema inmune. Porque las bacterias que tienen cápsula, que lo hablamos cuando vimos inmunología, evitan la fagocitosis, ¿cierto? Recuerden que ellas están buscando ese spam y cuando tienen esa cápsula empiezan como a hacerse invisibles frente al sistema inmune. Las fimbrias, que ya los vimos, son unos tubitos de proteínas que ayudan básicamente a la adhesión, aunque también puede ayudar a la motilidad. Es una motilidad como que se dice que es espasmódica, o sea, ellos medio se mueven, ellos
un movimiento suavecito, pero no es una motilidad que le da el flagelo, que ese sí es como si tuviera un motorcito y le permite moverse mucho más. Entonces son más que todo en el proceso de adhesión. Pero que entonces cuando la bacteria posee cápsula no expresa un momento de la superficie. Expresa, pero también las ayuda a evadir. O sea, ellas las tienen porque igual tienen que ser reconocidas por el sistema inmune. Simple y sencillamente que cuando son capsuladas, el sistema inmune se demora más tiempo en reconocerlas. ¿Listo? Las ayuda a esconder. Finalmente las van a encontrar y las atacan, pero las ayuda a esconder. ¿Y eso no se debe por digamos, una mutación? No, esas son otras cosas, distinticos, ya lo vamos a ver más adelante. Las cápsulas de bacterias pueden lo mismo que los virus, pueden, digamos, camuflarse con las... Puede pasar algo similar, sí, por su composición. Listo. Los flagelos, pues, son muy importantes para el movimiento de algunas bacterias. Hay algunas bacterias que, por ejemplo, las bacterias que causan infección en tracto urinario que tienen que llegar hasta el riñón, porque la vía de entrada siempre va a ser la uretra, pero tienen que llegar hasta allá. Entonces, muchas utilizan adhesinas y van diseminándose. Hay otras que simplemente y llegan hasta allá. ¿Por qué? Porque tienen estos flagelos. Dependiendo de dónde estén y cómo estén ubicados los flagelos, pueden ser monotrónicos, que tienen un solo flagelito, y aquí está el vibrio cólera, que es el que produce el cólera, que es una enfermedad diarreica. Perdón, es que a mí siempre me olvida cómo se dicen. Lofótricas, que son flagelos en cada extremo. Anfítricas, que tienen un flagelo en cada polo. Y las más comunes, estas, que son las perítricas, que tienen flagelitos por todos lados. Y son mucho más eficientes para moverse. No las podemos ver. Esas coloraciones que se utilizan para ver ese tipo de estructuras son coloraciones especiales. Si yo hago una coloración de Gram, yo solamente puedo ver que es Gram positiva y Gram negativa. Si yo quiero ver cápsulas, flagelos u otras estructuras, tengo que hacer coloraciones especiales que no se hacen tampoco de rutina. Algunas de estas bacterias tienen características y es que pueden tener esporas, endosporas. Y esas esporas o esas bacterias que forman esporas son bacterias mucho más resistentes. ¿Resistentes a qué? Resistentes al ambiente, resistentes a la temperatura, resistentes al calor. Son bacterias que pueden sobrevivir mucho más fácil a todas las condiciones agrestes que puedan tener. Entre ellos están los bacillus y los clostridium. Los clostridium hace parte también de la microbiota y por eso aguantan tanto en el tracto gastrointestinal el ácido. Otras estructuras que pueden tener las bacterias que no hacen parte de su estructura, pero que lo pueden tener, son los plásmidos, ¿sí? Esos plásmidos que son material extracromosómico circular normalmente y que, como les digo, no hacen parte de la bacteria, pero se pueden encontrar en ellas. Cuando la bacteria no lo tiene, no pasa nada, porque no tiene nada que ver con su metabolismo, pero cuando los adquieren, le dan unas ventajas adaptativas impresionantes a estos microorganismos. Esos plásmidos se autorreplican ellos solos, pueden tener más de una copia de esa estructura dentro del mismo plásmido. Cuando uno los trabaja en los laboratorios, pues los puede ver súper enrollados, los puede ver circulares, los puede ver lineales. Y esos plásmidos hay de dos tipos. Unos que son conjugativos, que son aquellos que tienen la característica de poder a través de, mira lo que me estabas preguntando ahorita, un pili, sexual o pili conjugativo, pues pasar material para un lado y para el otro. Y los plásmidos que son denominados los plásmidos R o de resistencia, porque confieren resistencia a muchas cosas, entre ellos
antibióticos, pueden adquirir factores de virulencia adicionales, pueden adquirir factores de resistencia a biocidas, que lo vimos, resistencia a metales pesados. Entonces las bacterias que adquieren estos plásmidos se vuelven una bombita de tiempo. Pero creo que, bueno, ella no puede mirar, o sea, con el PIB no puede mirar a otro tipo de bacterias, a otro tipo de bacterias de... Hay bacterias que pueden hacer ese proceso entre ellas mismas especies o diferentes especies, porque las bacterias tienen una gran capacidad de recombinación. Son una cosa loca. Ellas se recombinan y tienen varias formas de recombinarse, y yo creo que ustedes ya lo vieron: transformación, transducción y conjugación. Entonces, el experimento de transformación inicialmente fue identificado por Frederick Griffiths, que trabajó con neumococo. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que ya la hemos mencionado en varias ocasiones porque es una bacteria que tiene cápsula. Este señor tomó ese Streptococcus pneumoniae, que tenía claro que eran bacterias virulentas, que tenían cápsula y que estaban vivas, estaban bien estructuraditas, y se las inyectó a un ratoncito e inmediatamente pues el ratón muere. ¿Listo? Luego él encontró, cuando estaba trabajando en las bacterias con los medios de cultivo, que habían dos morfologías, dos morfotipos distintos. Pero él pensaba, pero bueno, es la misma bacteria, porque una se ve como gordita, brillantica, lisa, y la otra se ve como rugosa. ¿Por qué es eso? Entonces él identificó que unas bacterias de esas, las que se veían gorditas y brillanticas, tenían cápsula y las otras no. Así que hizo el mismo ejercicio de ponerle las que no tenían cápsula al ratón, y el ratón sobrevivió. Entonces dijo, listo, la cápsula es un factor importante para que el microorganismo sea patogénico. Pero yo quiero ver qué pasa si estas bacterias que tienen cápsula, yo las pongo sobre calor, que sabemos que el calor destruye los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Cogió la bacteria que generaba infección, la calentó, ya murió, la inyectó, se la inyectó y el ratoncito aguantó y dijo, listo, perfecto, el calor la mata, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo mezclo estas bacterias que no tenían cápsula, más estas que eran con cápsula, pero que las maté, y las junto? Cogieron la cápsula. Las juntaron, se lo aplicaron al ratón y el ratoncito se murió. Así que él tomó la sangre del ratoncito, la cultivó e identificó que las bacterias se habían encapsulado otra vez. Las bacterias son una cosa loca. Identificaron entonces que lo que pasaba era que la bacteria que no tenía cápsula logró coger ese DNA de la bacteria muerta que estaba por ahí libre, lo ingresó, lo recombinó con su material genético y adquirió la capacidad de tener cápsula. ¿Listo? Eso se llama transformación, se transformó. Entonces, las bacterias tienen la capacidad de que si ven un material genético por ahí, lo pueden como incorporar dentro de su material genético y transformarse en algo o tener una capacidad adicional que antes no tenían. ¿Listo? Entonces, esa es la primera forma en cómo las bacterias se transforman. La otra es la transducción. Nosotros hablamos de unos virus que podían infectar bacterias, que se llaman los bacteriófagos. Y por lo general, estos bacteriófagos hacen un ciclo que se llama un ciclo lítico. Es decir, ellos vienen, inyectan su material genético, utilizan toda la maquinaria de la bacteria para multiplicarse y luego salen y utilizan la bacteria. ¿Cierto?
Algunos de estos pueden ingresar ese material genético y la bacteria lo puede coger, recombinarse con ella y no muere. Hace un ciclo lítico, lisogénico, no lítico. Y recombina ese material genético. Esa es otra forma de transformarse. Y eso se utiliza mucho para hacer experimentos en forma experimental, pero ellas pueden adquirir esa capacidad. Y la última es la conjugación, que es la capacidad que tienen estas bacterias de, ay, ya se nos acabó la clase, que tienen estas bacterias de pasarse información genética de un lado a otro y por lo generalmente esa información genética son los plásmidos. Pasan un plásmido de una bacteria a la otra. Entonces yo puedo tener una bacteria que es absolutamente sensible en un medio de muchas bacterias que son resistentes y la resistente le dice, ah, venga, téngale paso a ese plásmido para que usted se vuelva resistente también. Y eso pasa en la microbiota, ¿cierto? Normalmente en la microbiota hay bacterias sensibles y hay bacterias resistentes. Lo que pasa es que la mayoría son sensibles y muy poquitas son resistentes. ¿Listo? Entonces, esas resistentes bajo cierta presión pueden pasarle la información a través de la conjugación. Y vamos a dejar hasta ahí y la próxima semana continuamos con bacterias. Señor. Ay, todas son bonitas. Yo creo que todas son iguales. A mí, que me gusten menos de los 4, porque pues la microbiología es muy grande y cada uno tiene su gusto especial. A mí personalmente me gustan más las bacterias y me gustan menos los parásitos. Pero no es porque sean más buenos, ¿no? Sino por gustos. Hay gente que le gusta más los parásitos y no le gustan los virus y las bacterias. ¿Sí? Eso es de gusto. Chicos, ¿me prenden camaritas para tomar asistencia final? Profe, una pregunta. Ahorita, después de que tome asistencia, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, pero igual me prenden camaritas para tomar asistencia final. Profe. Vale. Señor. Es que yo estoy desde un computador de mesa y no tiene cámara. Ah, bueno. Listo. Chicos, nos vemos en 8 días. Los que tienen problemas con la presentación, entonces se quedan. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Señor. Hola, profe. 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 Un segundo que estoy aquí con un estudiante, ya hablo. Ah, listo. Listo, profe.
Hola, ¿quiénes son todos los que se quedaron? Profe. Quédate aquí. Hola, profe. Bueno, el grupo de Juan Esteban, vamos a salir primero de ustedes. Aquí estoy, profe. Listo, entonces, la información me la entregan el lunes, me la mandan al correo, Juan Esteban. Claro que sí, profe. Profe, ¿tú me harías un enorme favor de enviarme tu correo por aquí, por el chat? Mi correo es Adriana. No veo. Adriana, profe, te estoy escuchando. Arroba. Adriana Correa 00 arroba usc.edu.co. Listo, profe, ya lo tengo anotado. ¿Sería que tú, por favor, nos podrías explicar cómo más o menos cómo debemos desarrollar el trabajo, pues por la confusión que tuvimos? Listo. Tienen el mismo formato. Lo que tienen que tratar de buscar es información sobre los poxvirus como tal, sobre el virus de la varicela como poxvirus, no la varicela como enfermedad. Vale, profe. ¿Vale? Listo. Entonces, y esto haciendo énfasis en el libro que nos diste para las consultas, ¿cierto? Yo creo que ahí hay parte, pero yo creo que les toca buscar un poquito más. Vale, mi profe, muchísimas gracias. Bueno, pues, vale, chao. Hasta luego. Profe. Juan Esteban. Profe, Profe, dime. ¿Tú de qué grupo eres? Por No, grupo tú ya 7. te vas a salir. Salte Sí, por ya me voy a favor salir. de la reunión. Eso. Profe. Ya va, dame un segundo, por favor. Bueno, profe. Darly. Pero allá se desconectó. Miguel Rojas. Profe, yo estoy con Miguel. O sea, es que nosotros somos Rafael, Miguel, ¿quién más? Y Camilo Díaz. Que no está aquí. Samuel. Sí, no, profe, es que... Ay. No entiendo, ¿qué? Profe, es Samuel que Hernández. mi grupo es... ¿Tu grupo, Rafael, cuál es? Camilo Díaz, Miguel Rojas, mi persona, Rafael Martínez. Samuel Hernández. Samuel. Samuel. Profe, pues no habla, no sé.